Hola a todos. Estaba en mi caminata de la mañana y caminando estuve escuchando un análisis de Jaime Bailey sobre el viaje de Javier Milei a Europa. Y realmente no entiendo por qué este famoso periodista y escritor, por el cual yo nutro mucha admiración, muy sagaz, muy inteligente, se rebajó a criticar de esta forma al presidente de Argentina y minimizar ese viaje y poner ese viaje de una forma o dar una imagen de este viaje incorrecta. Voy a explicar en este video por qué Jaime Bailey, en su análisis, a mi criterio, está bastante equivocado. Y tal vez Jaime Bailey, que es una persona sin duda muy inteligente, haga un análisis de lo que ha dicho y eventualmente le llegue a pedir disculpa a Javier Milei. Básicamente trato de resumir los cinco críticas que Jaime Bailey mueve en contra de Javier Milei. La primera crítica dice que prácticamente fue el viaje de Javier Milei un mensaje de ego, porque en este viaje él va a recibir varios premios. Pero se va a gastar un montón de dinero en ir a Madrid otra vez a que le masajeen el ego, básicamente, ¿no? Y entonces, en particular en España, el premio, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entregado por Isabel Díaz Ayuso, y el premio Juan de Mariana, pocas horas después. Entonces dijo que recibir estos premios era un mensaje de ego y que en la difícil situación en que está Argentina no se justificaba un avión presidencial para ir a recibir ese premio. Ese es el segundo aspecto de la crítica, el costo del avión presidencial. Un tercero, Jaime Bailey considera que las críticas de Javier Milei hacia Pedro Sánchez sean injustas en cierta medida. O sea, que Javier Milei no hubiese tenido que en la convención de Vox criticar en la forma en que criticó Pedro Sánchez. Yo no le pido a Milei que sea fan de Pedro Sánchez, pero no tiene que buscarle la confrontación, la pelea en vísperas de otro viaje a Madrid, no tiene que hacerlo. Además, Jaime Bailey, el cuarto elemento que yo creo que es un poco incorrecto, dice que Sánchez fue un presidente electo democráticamente, y en esto tiene razón, pero voy a explicar por qué se equivoca sobre la elección de Sánchez y sobre cómo Sánchez llega al poder. De último y por último, Jaime Bailey critica otra vez a Javier Milei porque Javier Milei defendió a un joven periodista español que se llama Vito Quiles. Vito Quiles denunció que Óscar Puente, el mismo Óscar Puente que había definido Milei como, o había hecho entender que Milei era un drogadicto, el mismo Óscar Puente se fue a un concierto de Taylor Swift y Vito Quiles dice que utilizó un carro público para ir a este concierto y tenía que haber utilizado un carro particular. A este punto, Óscar Puente ofende a Vito Quiles. Entonces, Jaime Bailey hace entender que es un periodista poco importante y que Javier Milei no se tenía que haber puesto en esa discusión. Hay un periodista muy marginal en España, que no es un periodista que trabaja en un medio serio, ¿eh? Que ha criticado a un ministro de Pedro Sánchez, a Óscar Puente, al ministro de Transporte, porque dice ese periodista que el ministro de Sánchez fue al concierto de Taylor Swift usando el auto ministerial. Y entonces Milei se mete, no tiene que meterse, y entonces dice que el gobierno socialista español persigue a los periodistas independientes de España, cosa que no es verdad. El gobierno de España no persigue a los periodistas independientes. En España los periodistas tienen absoluta libertad para decir lo que les da la gana. Y luego, si el ministro Puente hizo bien o hizo mal en ir al concierto de Taylor Swift con su familia, con el auto ministerial, vamos a ver, quizá hubiera sido mejor que tomaran un taxi. Pero Milei se está yendo hasta Madrid desde Buenos Aires gastándose $200.000 para que le den una medalla y un premio. Entonces, no tiene sentido que Milei siga buscando una pelea pueril, adolescente, con Pedro Sánchez. No tiene sentido. Pero antes de seguir con el video, recuérdate que está mi nuevo libro a la venta, Eurodemencia. En él encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea,
entenderás cómo la Unión Europea despilfarra el dinero público para mantener una estructura paquidérmica, burocrática, que produce solo limitaciones y regulaciones para los ciudadanos de la misma Unión. Te invito a comprar mi libro para entender un poquito más de lo que es Europa y el rumbo que está teniendo Europa y hacia dónde va. Dicho esto, si te gusta mi análisis, por favor dame tu like, suscríbete al canal y por favor comparte este vídeo entre tus amigos. Vamos al primer punto, donde Jaime Bailey dice que Javier Milei se va a Europa para recibir un mensaje de ego, unos mensajes de ego. Bueno, y el primer punto está de la crítica relacionado con el segundo, porque de por medio hay un avión presidencial y me parece que Jaime Bailey habla de un costo de $200,000. Entonces, para alguien que no recibe la información completa, efectivamente gastar $200,000 para ir a recibir 2 premios parece un monto realmente excesivo. Recordemos que Javier Milei empezó a utilizar aviones, digamos, comerciales y pasó a volver a utilizar el avión de Aerolínea Argentina del Estado por una razón muy sencilla, por amenaza terrorística que hubiese puesto en riesgo, digamos, su vida en aviones comerciales y no solo su vida, de todos los pasajeros que estaban en el mismo avión. Creo que fue finalmente una decisión muy sabia de Javier Milei de regresar a utilizar aviones particulares para poder, del Estado de Argentina para poder hacer esos viajes por su propia seguridad y de los pasajeros de otra línea. Al respecto, entonces, la crítica, sí, queda la crítica por el costo. Pero, que Jaime, te equivocas, porque el viaje de Javier Milei no es solo España para recibir 2 premios. De hecho, en ese viaje recibirá un premio muy importante también en Alemania, un premio que tiene el nombre del famoso economista Hayek, pero en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Pero no es solo para recibir premio. El domingo se reúne con el primer ministro alemán o el canciller alemán, como se llama en Alemania, Olaf Scholz, un socialdemócrata, alguien que tiene ideas opuestas a Milei, pero que a diferencia de Pedro Sánchez no insulta constantemente. Entonces va a tener una reunión muy importante en el país más importante de la Unión Europea. Pienso que hay que volver a poner Argentina en el mapa y me parece que una reunión con Olaf Scholz en Europa es sin duda una reunión importante. Y sin duda Olaf Scholz es uno de los 5 o primer ministro, o en algunos casos en Estados Unidos tenemos un presidente, en China tenemos un presidente, pero es uno de los 5 jefes de Estado, podríamos decir, o jefes de gobierno más importante al mundo. Entonces me parece que es un viaje institucional que trasciende la crítica un poco informada de Jaime Bailey. Sí, él recibe premios en el viaje, pero es un viaje de Estado, porque reunirse con Olaf Scholz es una reunión de Estado y con otro miembro del gobierno alemán. Y además, en este viaje habrá mucha reunión con empresarios. Entonces, estamos en un viaje de Estado donde recoge también unos premios. Entonces, la primera crítica, obviamente, me parece que se debe a probablemente Jaime Bailey no sabía o no lo habían informado del viaje que tenía, le habían dado solo una información parcial. Es un error, probablemente es un error de no haberse informado y por lo tanto ignorar cómo era el viaje. Y me imagino yo, porque si Jaime Bailey hubiese sabido que se iba a ver con Olaf Scholz, y no solo, porque el día siguiente se reúne en República Checa con Peter Fiala, el primer ministro de la República Checa. Entonces, en ese viaje tendrá reuniones con 2 importantes primeros ministros de la Unión Europea. En particular, Olaf Scholz representa a Alemania y es el país más importante de la Unión Europea y uno de los 5 países hoy día más importantes del mundo. Entonces, Jaime, no sé, tal vez no te habían informado de todas las etapas del viaje, de todos los stops del viaje. Bueno, ahora sí, si alguien ve ese video, se lo manda a Jaime para que vea que para poder hacer un análisis completo del viaje había que incluir, creo yo, esa información. Después, Jaime Bailey, y es el tercer punto. Entonces, los primeros 2 puntos hemos visto que es un viaje internacional y que además es conveniente utilizar un avión del Estado de Argentina con el fin de proteger la incolumitad en contra de ataques terroristas del propio presidente y de otros eventuales pasajeros de líneas comerciales. Y
hemos visto que es un viaje de Estado, no es un viaje para ir a tener un masaje de ego. Sin duda, el ego de Javier Milei está recibiendo estos premios, va a tener su mensaje también. Es normal, todos somos humanos y no se puede criticar por esto, mi criterio. Pero es un viaje de Estado, lo que hay que entender. La tercera crítica, Jaime dice que según él no debería haber criticado a la esposa de Sánchez. Pero Jaime omite recordar que Javier Milei ha sido objeto de un sinnúmero de crítica y de ataque por parte de Pedro Sánchez y por parte de todo su gobierno, inclusive donde hubo un personaje un poco grosero que hasta hizo entender que Javier Milei tal vez era un drogadicto. Entonces, después de recibir el ataque de todo el gobierno de Sánchez, del mismo Pedro Sánchez y de ese personaje que se llama Óscar Puente, que es sumamente maleducado, y veremos por qué, lo dejo Óscar Puente, lo dejo por último porque es una persona realmente, creo, por la forma de hacer muy ofensiva y no merece, no sé, merece analizar lo que es. Y me sorprende que el gobierno de Sánchez lo siga manteniendo como ministro, hubiesen tenido que quitarlo porque una persona tan grosera, tan agresiva, ¿a qué sirve en un gobierno? No entiendo. Dicho esto, aquí también Jaime Bailey se equivoca. O sea, Javier Milei no puede contestar. O sea, Sánchez lo puede atacar, pero Javier Milei se tiene que quedar callado. Yo creo que hizo bien Javier Milei a contestar en la forma que contestó a Pedro Sánchez. Lo siento. El cuarto elemento del vídeo de Jaime Bailey, el vídeo que les voy a poner en el link para que puedan, a lo mejor yo lo entendí mal, y si lo entendí mal, pido humildemente disculpas al señor Bailey, pero es lo que yo aprecié del vídeo. Y para que ustedes se hagan una idea, lo van a tener en el link y así podrán comparar. Finalmente, Bailey dice que Sánchez es un presidente electo democráticamente. Y yo no soy partidario del presidente socialista español, pero es el presidente legítimo, ¿no? Elegido en comicios democráticos. Y salir a insultar a la mujer que está siendo investigada, yo espero que Milei no tropiece 2 veces con la misma piedra, ¿no? Ya en televisión española le están recordando a Milei que es un viaje privado, no es un viaje de Estado, claro, ¿no? Que no verá a nadie del gobierno español, bueno, verá del PP a la señora Díaz Ayuso. En esto tiene razón, pero Jaime Bailey, el periodista peruano que vive en Miami, que, no sé, parece que un día tiene una idea, otro día cambia idea de las cosas, porque inicialmente yo tenía la impresión que él admiraba a Javier Milei, después empezó a enseñarse en contra de Milei, criticarlo. Tal vez en algunas cosas tenga razón, no dudo, pero cuando habla del gobierno de Sánchez, debería recordarse, señor Bailey, que es un gobierno, el de Sánchez, donde pactó con los independentistas catalanes, donde le otorgó una inmunidad por un golpe de Estado, una secesión que habían intentado. Entonces, para llegar al poder, Pedro Sánchez hizo una serie de cosas que atentan a la unidad del reino español. Por lo tanto, no es un gobierno donde alguien gana con la mayoría y por lo tanto gobierna, tipo el gobierno de Javier Milei. Llegó al poder por medio de acuerdos que podrían ser definidos dudosos y comprometedores. Y creo que en este punto también se equivoca. Pero lo que más me molestó fue cómo Jaime Bailey define a Vito Quiles. Vito Quiles es un joven periodista que criticó a Óscar Puente el ministro, que dijo que Javier Milei o hizo entender que Javier Milei podía ser un drogadicto. Ofendió de esta forma, en forma muy injusta al presidente de Argentina, diciendo que asumía sustancia extraña. Pero no solo, él se fue a un concierto de Taylor Swift. Bueno, a la edad de Óscar Puente, tal vez todavía seguir Taylor Swift, lo felicito porque digamos, normalmente es una artista seguida por teenagers. Entonces quiere decir que Óscar Puente en el espíritu se siente joven. Lo felicito al respecto. Pero, bueno, tal vez hay artistas que transmiten algo más por personas que son más maduras. Pero alguien que critica de esta forma a ciertas personas, tipo un presidente de Argentina o a un joven periodista, tal vez tan maduro no sea. Eso es lo que yo digo. Dicho esto, Óscar Puente, cuando Vito Quiles habló de que Óscar Puente había usado un carro de Estado para ir al concierto de Taylor Swift, escribe esto: te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Este no es mi coche, ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Ok, en ese, me parece un tuit de Óscar Puente, se ven varias cosas. Primero define a un joven periodista saco de mierda. Y después lo amenaza diciendo que se va a encargar de que lo pagues caro. Y Jaime Bailey omite esto.
Inclusive Jaime Bailey define a Vito Quiles un periodista de poca importancia, o sea, lo minimiza. O sea, yo entiendo que Jaime Bailey es poderoso, es reconocido, ha escrito tantos libros, es conocido en todo el mundo latino, pero ¿por qué ofender a un joven periodista? Tal vez Jaime Bailey se siente más importante, tal vez Jaime Bailey es más importante, no sé. Me parece injusto atacar de esa forma a ese periodista, me parece. Digo esto, y creo que un poco de humildad, hasta por alguien tan poderoso como Jaime Bailey, mal no estaría o mal no le haría. Dicho esto, Javier Milei defendió a Vito Quiles. Otra vez, Jaime Bailey creo que en este caso tomó el lado equivocado de la discusión, pero espero equivocarme. En fin de cuentas, me parece que mucho del vídeo de Jaime Bailey es porque creo yo que él no estaba informado del viaje completo del presidente de Argentina. Y bueno, creo que ir a ver dos jefes de Estado es un viaje de Estado. Creo que las críticas están infundadas. Creo que debería pedirle disculpa al presidente de Argentina por la forma en que impostó este vídeo, pero esta es mi impresión. Déjame saber qué opinas tú, deme tu like, comparte este vídeo entre tus amigos y recuérdate de suscribirte al canal.